Los 60 será también, bueno, voy a pasar después a eso, pero un comentario será en los 60 también la ley de prensa, que supone un pequeño oportunismo para el régimen español, obligado también por las potencias extranjeras, que además redacta ese gran demócrata que es Manuel Fraga Iribarren. Bueno, ahora nos meteremos en el tema de... también una de las claves, y que además también viene recogido en los escritos de la ley, es que los castigos tenían que servir de ejemplo al resto. Es decir, si pegaban a un comunista, le pegaban para que el otro supiese que no podía ser comunista, porque es que si no te iban a las candelas. Y además eso está recogido. Y en función de esto, los tribunales públicos y otros que se crearon, tenían una premisa que era la celeridad. Es decir, te detenían hoy y a la semana estaba ya juzgado y en la cárcel si era el caso o lo que fuese. Y eso se hacía porque, no sé si recordáis hace unos cuantos años que se dio una polémica en España por el tema de la celeridad de la justicia. Justamente eso es lo que alegó Franco, que había que acelerar la justicia, porque si no estábamos llenando los juzgados de criminales o de detenidos, pero simplemente lo que se necesitaba es que la justicia fuese inmediata. O sea, pensadlo un momento, si lo detienen a él por comunista y lo juzgan al cabo del año, a mí se me ha olvidado porque lo han detenido, pero si lo juzgan al día siguiente, no puedo hacer nada porque a mí me va a juzgar también al día siguiente si me meto al tema del partido. Pero bueno, aparte del tema de las prisiones y otras violencias físicas que se dieron, el problema más grave que hubo en el régimen franquista fue la desaparición. Ni siquiera está recogido en los textos como asesinato o cualquier cosa de eso. Desaparición de miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes. Las cifras más conservadoras hablan de que desaparecieron, entre comillas, unas 150.000 personas, desde el 36 al 42. 150.000 personas. Eso fue un genocidio, un politicidio, si queréis. El régimen de Franco destrozó todo lo que pudiese dar algún tipo de respuesta de oposición a su régimen. Este genocidio no tenía como objeto la venganza o la justicia que tanto preconizaba la Iglesia en aquel momento, sino la depuración. Era una suerte de esterilización social y política que se llevó a cabo a escala nacional. Claro, el tema ¿cuál era? La depuración también tenía la segunda parte, y era que había que demostrar quién había vencido. Tenía que dejar claro que la izquierda había fracasado y que los que habían vencido, los buenos, habían sido los nacionales, sí, los franquistas. Pero claro, eso también traía una consecuencia económico-social importante, y es que la mayoría no, casi todos los que trabajaban, los que estaban en las cárceles, a raíz de una ley que se aprueba, que hablaba de que por cada día que trabajaba, cada 2 días que trabajaba, ¿qué te digo yo?, haciendo cuadros, haciendo sillas, haciendo mesas, le descontaban un día de condena. Al final, que tenía una mano de obra barata, en condiciones de semiesclavitud, que aprovecharon, y eso también lo hizo el nazismo en Alemania, que aprovecharon pues a todos los presos para conseguir elevar un gran número de empresas, sobre todo a nivel del régimen, sobre todo no únicamente a nivel del régimen, a niveles con los que otras empresas no podían combatir. Hay en el 39, concretamente, esto es un dato anecdótico, pero creo que es importante señalarlo, y se creó el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Eso es previo a lo que os decía de 2 días. Y lo que se hablaba era que el que trabajase tenía, creo recordar, un 10% del sueldo oficial que hay en aquel momento, un 10% se lo llevaban los presos. Y, bueno, los presos no, la familia de los presos.
y resulta que menos del 1% de la población reclusa se acogió a esta ley y bueno, y parece ser que las razones eran que no querían dar la imagen de que el régimen estaba ayudando a la familia del represaliado, sino justamente lo contrario, sino lo que estaba haciendo era explotarlo. Ya sabéis que aquí en España también hubo campos de concentración durante mucho tiempo, e incluso la Segunda Guerra Mundial, acababa en el 45, ya hay campos de concentración que llegan más allá, y la explicación que tiene eso, aparte del sadismo del régimen, es la sobresaturación que hay en las cárceles españolas. Es que se llega a un nivel, imaginad, el Frente Popular gana las elecciones del 36. Hay una guerra civil y Franco llega al poder. El Frente Popular, que había ganado con mayoría absoluta, y resulta que todos los que habían sido afines al Frente Popular son enemigos, culpables. Que no es la mitad de la población acusada de ser posible cómplice de los rojos, masones y demás. Entonces, pues los campos de concentración, ya os digo, trascienden a la Segunda Guerra Mundial como una sobresaturación de gente, y resulta que hay un índice de mortalidad bestial, cercano al 30% de la población que está encarcelada en esos campos de concentración, unas condiciones miserables que no se le permite el contacto con los familiares, alejados de su lugar de residencia, bueno, y tal. Siguiendo un poco la línea, del 36 al 42 hay una represión brutal, después baja, por lo que decía antes, que no queda gente en la calle que es contraria al régimen, pero sin embargo en el 47 vuelve a subir. Y es sobre todo en función de la guerrilla antifascista, los maquis, que estaban aquí, que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, pues se dedican a realizar acciones armadas en contra del régimen. Claro, los maquis estaban esperando que con la caída de los fascismos el resto de Europa vendría a ayudar a España, ¿vale? Y entonces pues caería Franco. ¿Qué pasa? Pues resulta que eso no es así, entonces se deciden a tomar las armas y empezar acciones armadas. El partido 50 y algo, 50 y poco, dice que decide que no se sigue con la guerrilla y vuelve a bajar otra vez el tema de la represión física. Y otro aspecto de la represión, ya por acabar, ya media hora, es el tema de la censura. Y esto tiene que ver con la represión psicológica que se da en España durante la dictadura. En un principio, en España, una vez acabada la guerra civil, en España hay tres periódicos y todos controlados directamente por el Estado. A raíz del 45, a partir del 45 se empiezan a abrir, aparece la ABC, no, perdón, la ABC ya estaba ABC ya, y Pueblo. Se empiezan a abrir algunos periódicos privados, entre comillas, pero todos están absolutamente controlados. Había una célula de censura, no recuerdo el nombre que se le da, donde había una persona de Falange, había un cura y un funcionario. Y esas tres personas, pues controlaban todas las publicaciones que se hacían en España. Se supone que a raíz de la ley de prensa hay un aperturismo, pero bueno, se siguen secuestrando periódicos, se sigue eliminando publicaciones, recortando páginas. Pero igual que se da una vez que hay Franco en el 78, sigue pasando lo mismo. Y si no recuerdo mal, que no lo recuerdo, hace cosa de 6 meses secuestraron una revista satírica de España, el Jueves, ¿no? Por meterse con el rey. Quiero decir que las cosas no son muchas veces tan diferentes como nos gusta creer después de la caída de la dictadura. Porque hay una cosa...